Servicios informativos de Radio Andújar. Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de la nueva noticia del proyecto de la modernización del regadío. Micaela Navarro, secretaria del PSOE de Andújar, junto a Víctor Torres, parlamentario andaluz del Partido Socialista, y el alcalde de Villanueva de la Reina, Blas Alves, nos han informado sobre dicho proyecto que afecta a la zona del regadío de Rumblar. Asimismo, lo ha explicado Micaela Navarro. De lo que vamos a hablar es de un proyecto muy importante para Andújar y precisamente los términos municipales de Villanueva de la Reina y también de Baños. La Junta de Andalucía ha abandonado por completo nuestra provincia. Eso no es algo que nos pille de sorpresa, lo venimos viendo a lo largo de esta legislatura. No ha impulsado ni un solo proyecto de desarrollo futuro para nuestra ciudad y para nuestra comarca. Desde el minuto 1 empezó con el desmantelamiento de nuestro hospital comarcal, creo que de todos es conocido, la falta de compromiso con el área logística, la falta de compromiso con instalaciones que permitan el desarrollo industrial de Andújar, la falta de inversión en la dependencia y lo más sangrante de todo, lo decía, el abandono absoluto y el desmantelamiento de nuestro hospital comarcal con esa precarización que se está haciendo del personal profesional y que nos lleva a tener listas de espera interminables y donde vemos como cada día va a peor la situación de ese hospital. Junto a eso venimos hoy a hablar de un proyecto muy importante, un proyecto que afecta a la zona de regadío del Rumblar, un proyecto que tenía previsto invertir 70 millones de euros en la modernización del regadío. Estamos hablando de una zona regable que pierde el 35% del volumen de agua que circula por ella. Una infraestructura, por lo tanto, bastante obsoleta y que tenía en este momento la posibilidad de tener un acondicionamiento que permitiera esa modernización de la red y esa optimización del agua. No todos los años, por desgracia, llueve como ha llovido este año. Es verdad que este año pues ningún agricultor y agricultora va a necesitar agua, pero no sabemos dentro de unos años qué puede pasar. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando vemos que esa inversión de 70 millones de euros, repito, que creo que es una inversión bastante reseñable, 70 millones de euros que aportaban 50% la Junta de Andalucía, algo más de 35 millones de euros y el resto entre el Gobierno de España y los propios agricultores? Estamos hablando de un convenio firmado, no solo de un compromiso, sino de un convenio firmado. Un convenio firmado, unos compromisos adquiridos que vemos como hace un par de semanas nos enteramos que la Junta de Andalucía ya no aporta ese porcentaje al que se comprometió por escrito en el convenio, sino que de esos más de 35 millones de euros solo se compromete a aportar 6.900.000 euros. Eso ha hecho que el proyecto decaiga, según conocemos por la asamblea que tuvieron los propios agricultores regantes de Andújar. Decaiga porque es imposible que los agricultores tengan que asumir el porcentaje que la Junta de Andalucía deja de invertir. Creo que no hay mejor muestra de dejadez, de ninguneo a una provincia, a una ciudad, a una comarca como Andújar, Villanueva, Baños de la Encina. No hay mejor muestra que un compromiso firmado por escrito que deja tirados a más de 2.000 agricultores solo en Andújar. Y los deja además con esa incertidumbre en el futuro de no saber si en algún momento podrán volver a retomar ese proyecto. Decir también que ha habido ya una cantidad importante de dinero
invertida por parte de la regante de Rumblar para elaborar el proyecto. El proyecto ya se estaba elaborando. Y lo que hoy queremos, y es por lo que Víctor Torres nos acompaña, lo que queremos es preguntarle al señor Moreno Bonilla por qué siempre castiga a los mismos sitios, por qué nunca permite que Andújar tenga un proyecto emblemático, importante, absolutamente necesario como este de modernización de riego de Rumblar, para que Andújar tenga una infraestructura que se correspondan con el siglo XXI. ¿Por qué nos mienten permanentemente? Incluso cuando hay convenios firmados, como el que estamos y al que estamos aludiendo. Creo que es una noticia muy importante para nuestra ciudad, para Villanueva de la Reina, para Baños, que son los términos que realmente riega, pero creo que es, por extensión, una noticia importante para toda la ciudadanía, sea o no sea agricultor o agricultora. Por eso hoy Víctor está con nosotros y nos hablará de las iniciativas que desde el Grupo Parlamentario Socialista se han estado desarrollando en el Parlamento con respecto a este tema. Víctor, cuando tú quieras. Gracias, Micaela, secretaria general del PSOE de Andújar, y Blas también, Blas Alves, alcalde de Villanueva de la Reina. Antonio de la Era, el alcalde de Baños, iba a estar con nosotros, pero una cuestión de agenda de última hora no se lo ha permitido, pero en realidad son los 3 municipios agraviados, afectados y perjudicados por una nueva decisión de Moreno Bonilla, del gobierno de la Junta de Andalucía, que va contra la provincia de Jaén y en concreto contra estos 3 municipios de la zona de la campiña de nuestra provincia. Estamos hablando de un proyecto, como bien ha dicho Micaela, que podía suponer una inversión para la provincia de Jaén, para la zona regable del Rumblar, de 70 millones de euros aproximadamente. Y que nuevamente hemos podido ver y comprobar cómo una cosa es la propaganda y las palabras del gobierno de la Junta de Andalucía, y en este caso también del señor Jesús Estrella, como delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, que solo utiliza a Andújar en su campaña personal y en su trampolín político en el Partido Popular, pero que nuevamente es portador de malas noticias para esta ciudad, para la ciudad de Andújar y su comarca. Un trabajo, el de modernización de los regadíos, que se lleva trabajando mucho tiempo por parte de la comunidad de regantes, prácticamente desde el 2015-2016, y que desde que el Partido Socialista no está en la Junta de Andalucía han pasado ya prácticamente 8 años de gobierno de Moreno Bonilla, que no ha sido capaz de ejecutar este proyecto, pese a las condiciones favorables, muy favorables, que el Ministerio de Agricultura, a través de SEIASA, el Gobierno de España, sí tiene un compromiso firme con los agricultores de esta zona. Estamos hablando de más de 2.200 comuneros, de más de 2.200 agricultores y agricultoras que podrían verse beneficiados de este convenio. Un convenio que es muy sencillo, un convenio que además firmó la Junta de Andalucía. Y es que 70 millones de inversión, 50% de financiación de fondos FEADER que vienen directamente de la Unión Europea a la Junta de Andalucía y que tienen como finalidad, como fondo finalista, la inversión en modernización de regadío. Por lo tanto, no son fondos ni siquiera de los recursos propios del Gobierno de Andalucía ni de la voluntad política del Gobierno de Juanma Moreno, sino que son fondos dirigidos desde Europa a través de los fondos FEADER para la modernización de regadío, que podría Andújar, Villanueva y Baños beneficiarse. Un 20%
que pondría también SEIASA, el Ministerio de Agricultura, y un 30% la comunidad de regantes del Rumblar. Pero nos encontramos con la desagradable sorpresa, hace poco más de un mes, de que el Gobierno de Andalucía se despacha diciendo que solo pueden comprometerse con una primera fase del total del proyecto, una primera fase que cuantifican en torno a los 15 millones de euros del total de los 70, y que tan solo pondría la Junta de Andalucía 6.900.000 euros, es decir, ni siquiera el 50% que establece el convenio, sino solo el 46%. Pero sin ningún compromiso, cosa distinta que sí ha hecho SEIASA, que es comprometerse para la totalidad del proyecto, para la ejecución del resto de los 55 millones restantes de la totalidad del proyecto. Lo cual, sin esa garantía, hace que la comunidad de regantes del Rumblar no pueda seguir adelante, porque si no hay ese compromiso cierto por parte del Gobierno de Andalucía, quien tendría que hacer frente a esos 55 millones de euros para la totalidad del proyecto tendrían que ser los propios comuneros, los propios agricultores. Y esto pasaría a que, en unos cálculos aproximados de que los agricultores en 25 años tuvieran que pagar unos 400 euros por hectárea aproximadamente, tengan que pasar a desembolsar entre 3.000 y 4.000 euros por hectárea. Un ataque a la agricultura de esta comarca de Andújar, de Villanueva y de Baños de la Encina por parte del Gobierno de Moreno Bonilla y de la Junta de Andalucía. Y decía que esto es una tropelía más del señor Estrella, porque yo les invito que miren la hemeroteca de la Junta de Andalucía, donde el señor Estrella, como delegado del Gobierno, presidente también del Partido Popular en esta ciudad de Andújar, que espero que dé alguna explicación también el Partido Popular de Andújar al respecto, anunció 140 millones de euros de inversión en el plan regadía para la provincia de Jaén, y sacó pecho de los 70 millones de euros que iban de esos 140, es decir, la mitad, a la comunidad de regantes del Rumblar, aquí en Andújar. Y ahora se despachan solo con el compromiso de 6,9 millones de euros. Nuevamente, el señor Estrella ha engañado, mentido a los iturgitanos de su realidad en la ejecución de este proyecto. Pero también les diré una cuestión, y es que aquí hay un silencio cómplice. El alcalde de Andújar, el señor Carmona Limón, está ocultando algo que conoce, porque ha tenido reuniones tanto con la comunidad de regantes como con el jefe de explotación de la misma. Y esta información la tiene el alcalde de Andújar y se la ha callado, la ha escondido, la ha ocultado a los agricultores de este municipio, sin dar tampoco ninguna información, fruto de la deslealtad institucional con la que se mueve el Partido Popular, ni siquiera a sus colegas alcaldes, aunque sean de otro partido político, de Villanueva de la Reina y también de Baños de la Encina. Este es el panorama. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, como Micaela decía, habíamos estado registrando iniciativas en el Parlamento de Andalucía desde hace 15 días que venimos investigando este tema, tanto preguntas en el Pleno del Parlamento como también en las distintas comisiones parlamentarias que se han quedado registradas, y que la disolución del Parlamento de Andalucía en el día de ayer, que hoy publica el BOJA, lógicamente hace que ahora no podamos entrar en esa fase de investigación a través del Parlamento de Andalucía. Pero no vamos a cesar en el intento desde el Partido Socialista de Jaén y desde las agrupaciones que están afectadas en exigir las explicaciones necesarias al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Partido Popular de Andújar, de Villanueva y de Baños, para que se pongan al lado de los agricultores de esta tierra y lógicamente cumplan con el compromiso que en su día llevaron a cabo y firmaron.
En cualquier caso, como digo, el Partido Socialista de Jaén vamos a estar encima. Y el Partido Socialista de Jaén tenemos el compromiso firme de cumplir lo que en su momento se firmó, porque entre otras cosas esto viene impulsado por el Ministerio de Agricultura y por el Gobierno de España, gestionado a través de SEIASA. Esa va a ser una realidad y eso lo vamos a conseguir una vez que se hayan celebrado las elecciones del próximo 17 de mayo. Pero no se puede ocultar esta información tan importante para un número de población tan grande de estos municipios como en estos casos está haciendo el Partido Popular y está haciendo también el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar. Además, a preguntas de compañeros, Víctor Torres ha valorado el anuncio de las elecciones de Andalucía para el próximo 17 de mayo. Ha llegado el momento que venimos reivindicando no solo desde el Partido Socialista, sino una buena cantidad de los andaluces y de las andaluzas y de los jiennenses. Ha llegado el momento de que la protesta de la barra de bar, la protesta de las calles, se convierta en una protesta a través del voto cuando se celebren las elecciones, para que haya un cambio, el cambio necesario en Andalucía. Moreno Bonilla convoca las elecciones porque ya no puede ocultar ni puede tapar más despropósitos como el que aquí hoy en Andújar estamos denunciando. No puede ocultar más la corrupción sanitaria que acecha a su gobierno y muy especialmente también al Partido Popular de Jaén, porque no olvidemos que buena parte de la corrupción sanitaria de la Junta de Andalucía, que hoy está en los juzgados, tiene el nombre y el apellido de Catalina García, que fue viceconsejera primero y consejera después del gobierno de la Junta de Andalucía, y de José Antonio Miranda, gestor financiero del Servicio Andaluz de Salud. No puede tapar más la negligencia de las crisis de los cribados, del cáncer, de mama, de cervix. Cada día nos vamos encontrando casos en los cuales el gobierno de Moreno Bonilla ha sido negligente y ha afectado a andaluzas y andaluzas con nombre y apellido que incluso han llegado a perder la vida. O no puede ocultar más crisis o gestiones o agravios como los que permanentemente se produce desde el gobierno de Andalucía con la provincia de Jaén. La provincia de Jaén es la más maltratada y ninguneada de las 8 provincias por parte de Moreno Bonilla y del Partido Popular. Y eso lo sabía Moreno Bonilla. Por eso, pese a las previsiones y pese a que varias veces ha dicho que iba a llegar hasta el final de la legislatura, se ha producido este adelanto electoral, aunque sea un adelanto técnico. Nunca mejor dicho, técnico, para intentar parar la sangría que le supone todas estas crisis y la nefasta gestión del gobierno del Partido Popular y del señor Moreno Bonilla. Servicios informativos de Radio Andújar.